Hola, shalom amigos. Shalom. Aquí estamos con Llorens, que venimos hablando de Torah desde hace 5 años y pico, 5 años, sí. ¿eh? Gran amigo. Y bueno, hoy asistimos al final del libro de Brigitte, del libro de Génesis. Eh, es la parashá Vayehi, significa y vivió. Y la podemos encontrar entre los versículos 47-28 y 50-26, o sea, capítulo 47, versículo 28 y capítulo 50, versículo 26, que es el último del libro de Brigitte. Eh, Hay una cierta semejanza con otra para allá que hemos visto hace algunas semanas. Tiene parecido con la para allá Hayei Sarah, porque Vallejí significa y vivió, y ese es el pasado de Ligiot, que es vivir, y justamente Hayei Sarah significaba la vida de Sarah. Y tanto en el caso de la parashá de Hayei Sarah como en esta, se refiere, pone en el título, pone que es la vida y se refiere a la muerte de Sarai Correcto, y a la muerte de Jacob, ¿no? correcto. Eso es como que nos está enviando bueno, Un un mensaje. mensaje, ¿no? Sí, Como que la cosa no se para ahí, digamos, ¿no? correcto. Que la muerte trae también la Esperanza, vida, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Jacob, como sabemos, es el último de los patriarcas, de los Avot. Señala ya el final de la historia de todos los antepasados, previo a que en la siguiente generación el pueblo de Israel se convierta en un pueblo, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema central de esta para allá? ¿En dónde no podemos entrar? Tiene como pasa muchas veces, tiene eh, muchos temas interesantes, pero globalmente, para resumirlo, podemos decir que nos relatan los eventos que sientan los fundamentos para que exista una siguiente etapa, ¿no? Como fue después la salida de Egipto y el posterior proceso de formación del pueblo. Es decir, que a pesar de las apariencias, que hay dos muertes en esta parasha importante, que son la muerte de Jacob y al final la muerte de Yosef, a pesar de las apariencias, si bien parecería que al hablar de muerte hablamos de un final, digamos, del final de la vida de estos dos patriarcas, bueno, del patriarca y de su hijo, en realidad estamos hablando de unos comienzos. ¿Por qué motivo? Porque el leitmotiv, digamos, de esta para allá, de esta sección de la Torah, es la expresión de una voluntad de asegurar la continuidad y la unidad familiar de la familia de Jacob, tanto desde el punto de vista de Jacob como, ya vamos a ver ahora, desde el punto de vista de Yosef. Es decir, por parte de Jacob con sus bendiciones, que ahora vamos a detallar un poquito, y de Yosef con su ratificación del perdón a sus hermanos. O sea, esto es lo que sella la unidad, digamos. Eh, con la muerte de Jacob y la muerte posterior de José, existía el peligro de que sea el fin del pueblo de Israel, ¿no? Eh, pero antes de morir, Jacob se preocupa justamente por ese futuro, ¿no? De sus hijos y de sus nietos, ¿no? De hecho, establece una cierta idea de la continuidad, porque cuando Jacob le pide en el principio de esta sección, ¿no? De que traiga a sus dos hijos, a Efraín y Menashe, para las bendiciones, él lo primero que hace Jacob no es bendecir a Yosef, al padre, a José, sino que bendice a los nietos. Eh, lo normal era bendecir a los hijos, ¿no? La tradición es bendecir a los hijos, Correcto, ¿no? sí. Entonces esto puede sugerir que la bendición no es un deseo natural, digamos, de un padre bendecir a su hijo, sino que está relacionado con lo que hablaba antes, con la continuidad, con que continúa con los nietos, ¿no? Con una continuidad
dinastía que comenzó con los patriarcas y por supuesto en este caso de la tribu de Yosef en particular, ¿no? Y cuando él le dice a Yosef, que es el primero que se lo dice, no me entierren en Egipto, también le está hablando de esa continuidad y relacionado con la tierra, porque cuando Jacob le dice esto, ya había pasado la hambruna, ya no estaban ahí en Egipto en medio del racionamiento, estaban ya en época de abundancia. Y sin embargo, a pesar de la abundancia, Jacob le está diciendo, no te fíes de este estado de cosas pletórico y abundantes, sino que me entierran ahí, en mi lugar, no me entierren en Egipto, ¿no? Y algo parecido pasa al final, en la muerte de José, que también les hizo jurar que iban a llevar sus huesos a Canaán, ¿no? A la tierra prometida. Es decir, que tanto uno como otro, estos dos grandes líderes del pueblo judío, convirtieron sus finales en una transición a un nuevo estado de cosas, ¿no? a un compromiso con el futuro de un pueblo y además comprometido con el basamento de su tierra, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto, las bendiciones de Jacob, que también extiende, ahí no nos vamos a detener, a todos los hijos. Tengamos en cuenta que Jacob es el único de los patriarcas que mantiene a todos sus hijos juntos. O sea, recordemos que Abraham le transmitió la bendición y la herencia espiritual solo a Isaac. Tenía más hijos, tuvo más hijos, pero solo Isaac. Isaac también se la transmitió a Jacob. Y en cambio, Jacob mantiene a todos unidos y se la transmite a todos, cada uno según sus características, ¿no? Ya lo hablamos eso en clase, sí. Sí. Es decir, no sin pretender eludir que cada uno tenía sus características, a algunos los ensalza y a otros los reprende. Nos enseña que los hermanos lógicamente son distintos, pero se pueden mantener unidos. Pero tienen que estar unidos, exactamente. Él mantiene la unidad familiar, no los envía afuera a los réprobos, digamos, ¿no? Tampoco envía afuera a los hijos de las concubinas. 4 de los 12 de la tribu de Israel que fueron cabezas de la tribu, son hijos de las 2 concubinas de las doncellas, de Zilpá y de Bilá. Es decir, que no hizo tampoco como Abraham, que tenía la concubina que era Agar y después tuvo Keturá, que también que quedaron afuera de la promesa. En este caso, Jacob, la tradición de Jacob es que él, el mérito de él, que a pesar de todos sus errores, logra mantener la unidad familiar y logra darle continuidad, como decía recién, ¿no? Y bueno, como antes hablaba que Yosef también hizo esto. Hablaba de la ratificación del perdón, porque recordemos lo que nos cuenta el relato, que cuando Jacob muere y después que lo entierran, los hermanos, según dice la Torá, le envían un mensaje a Yosef y instándolo, porque tenían miedo de que él se vengara a la muerte del padre, que mientras vivió el padre no le pasara nada, pero después iba a vengar de aquellos, de que lo esclavizaron y de que lo vendieron a los mercaderes y todo lo que sufrió, ¿no? Y entonces le mandan un mensaje en donde dice que el padre le dijo que no haga eso. Según todos los comentaristas, ese mensaje no existió. Vaya, no me digas. Era mentira. O bueno, entonces diga que era falso. O sea, lo que pasa es que tenía miedo de decírselo personalmente. Por eso le mandaron el mensaje por escrito. Porque ellos, si bien ya él les había perdonado y ellos también habían reconocido sus faltas, no dejaban de sospechar de que podría haber alguna venganza futura, ¿no? Represalia futura, sí. Cuando Esaf se enteró de que Jacob le había usurpado la bendición, le dijo que cuando muera el padre le iba
a vengar. Entonces, como que había esa tradición que mientras el padre viva, entonces, bueno, esta gente tenía un poco de recelo de que pasara esto, ¿no? Y, y Yosef los vuelve a perdonar. Por eso él colaboró en esta ocasión tanto como Jacob, se puede decir, o casi tanto como Jacob, en mantener la unidad familiar y la armonía familiar. Porque él les dijo es que no fueron ustedes los que decidieron esto, sino que fue Dios. O sea, fueron las circunstancias que, a pesar de que la intención que tuvieron no fue buena, esto terminó bien. Y yo pude salvar a ustedes y podemos continuar con vida y continuar con nuestros planes, ¿no? Es decir, aquí tenemos que, podemos pensar un poco alrededor de lo que es la teshuvá, ¿no? El arrepentimiento y la corrección. ¿Queda anulado un mal acto cuando, cuando la cosa termina bien? Buena pregunta. Aunque no sea tu intención, digamos, los hermanos le quisieron hacer el mal, pero por la mano de Dios, por las características de José, porque se presentaron determinadas circunstancias externas, el caso es que la cosa terminó muy bien. ¿Eso hace que lo que hicieron ellos fue bueno? Diría yo que no. Es decir, hay una doble lectura aquí. Está bueno en el futuro, pero no Claro, en el momento de hacerlo. se puede perdonar si tú cambias la intención. La teshuvá es cambiar la intención, digamos, ¿no? Correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos grabando aquí. Los hechos, él es. Violencia. La intención puedes cambiarla haciendo teshuvá. ¿Sí? Claro, la intención sí, porque ya no. ¿En qué consiste la teshuvá? Que puesto en la misma situación en la cual transgrediste, ya no es lo mismo. Has aprendido. Has aprendido. Eso es aprender, ¿no? O sea, la intención cambió, pero los hechos quedaron ahí. Sí. O sea, lo que está escrito, eso no se puede cambiar. Correcto. Entonces, nos manejamos en esa duplicidad y lo que les está diciendo José es, no crean que yo les guardo ningún odio, sino que lo que pasó fue gracias a Dios y además ustedes ya, es como decirle, vosotros ya habéis quedado, ya habéis entendido y ya os habéis arrepentido y estamos todos bien, somos hermanos. Se debe, sin embargo, a la talla de José, porque Claro. otro cualquiera no obra así. Sí. Él, digamos, prefirió ver, digamos, desde afuera, desde arriba, desde una posición, ¿qué diría Dios de todo esto? Y sabía que si se desataba el odio de la familia esa no quedaba nada. Correcto. Entonces, por supuesto que lo que hizo él es que el bien perdure sobre el mal. A pesar de mucho dolor en un instante. Claro, el bien de los resultados altera el mal acto, digamos. altera el mal acto. Es lo que sucede siempre. Lo resignifica, le da otro significado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros generalmente cuando, muchas veces, ¿no? Que podemos analizar qué nos ha pasado después que pasó. Sí. Pero, según lo que pase, según lo que pase, porque según qué pasa no puedes analizar ya. No, incluso para las consecuencias negativas, tanto las positivas como las negativas. Decimos, me pasa esto porque yo antes hice esto y pasó tal cosa y tal cosa. Eso también, sí. En este caso fue altamente positiva porque permitió continuar el pueblo. Es decir, digamos, para terminar con esto, con este concepto, el cambio de corazón, el cambio de intención en el corazón es lo que permite resignificar el pasado y redimir el pasado. Sería esa la conclusión. Entonces, después de esta última sección de Vayhi,
ya la familia del patriarca de Jacob ya está preparada para la siguiente etapa. Bueno, pues hasta aquí Muchas llegamos. gracias, Raúl, Gracias a ti. por invitarme. Por favor. Bueno, Shabbat Shalom a todos Shabbat Shalom. y que vaya muy bien. Ahora no me cierres.